Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este taller sobre nuevas corrientes teológicas. La diversidad y el pluralismo caracterizan nuestra sociedad más y más hoy como valores altamente apreciados. Y por supuesto, esto se manifiesta también en el ámbito religioso. Nuevos movimientos teológicos y corrientes espirituales aparecen constantemente, aunque a menudo solo sean el reciclaje de ideas antiguas. El problema para nosotros es cómo discernir la sana doctrina en medio de tantas voces que pretenden darnos la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Pues en este taller repasaremos brevemente algunas características de 5 corrientes actuales que nos desafían a profundizar más en el mensaje bíblico y a hilar fino. En mis clases de teología, algo que enfatizo una y otra vez con mis alumnos es el desafío del equilibrio teológico. Porque siendo todos pecadores, tenemos la tendencia de desviarnos con gran facilidad tras ideas propias y tras otros criterios ajenos a la palabra de Dios. Por tanto, la teología bíblica tiene que ser nuestra ancla permanente, porque a través de ella procuramos fundar nuestra reflexión en la perspectiva divina de todo. Y la teología histórica tiene que ser nuestro autocorrector constante, porque nos instruye en las desviaciones y errores de generaciones anteriores, a la vez que nos ilumina sobre sus aciertos y logros. Pero luego también nos hace falta aprender una sensibilidad constante y creciente al Espíritu Santo para que Él sea nuestro guía y maestro en todo. Pues con respecto a estas nuevas corrientes teológicas, las desviaciones y desequilibrios son múltiples y de todos los ángulos posibles, así que hemos de prevenir aprendiendo a hilar fino bíblica y teológicamente, sin creernos los únicos que tienen la razón y sin pensar que hace falta un doctorado para entender la Biblia, que no es así, pero sí requiere diligencia y constancia en la palabra y en la disciplina espiritual. Entonces, pretendemos bosquejar en esta tarde brevemente lo que nos espera en el horizonte, aunque todas estas corrientes ya llevan tiempo circulando por el mundo, solo que habrán tardado un poco más en volverse fuerzas pujantes en el escenario eclesial español. Algunas ya las conoceréis más que otras, y en algunos sectores más que en otros. Necesariamente seremos escuetos en estas descripciones por la brevedad del tiempo, así que no pretendemos contestar todas las preguntas que pueden surgir, pero por lo menos esperamos sonar la alarma para que estemos todos despiertos a los problemas que nos pueden ocasionar estas formas de interpretar la palabra que consideramos inadecuadas. Y las 5 corrientes que vamos a ver son el neocalvinismo, el sionismo o dispensacionalismo, el pentecostalismo, las iglesias gay y la iglesia emergente. Pues empezamos con el neocalvinismo, una corriente con la que tenemos mucho en común, porque muchos elementos de esta corriente forman el trasfondo de nuestra propia tradición evangélica, como lo de las 5 solas, que nos viene desde la Reforma Protestante. Pues el inicio de esta nueva corriente se asocia con la fundación de la Coalición Evangélica en 2007, por hombres bien conocidos como John Piper, Tim Keller, Mark Driscoll. Sus énfasis apuntan a una renovación del evangelicalismo, ya que promueven pasión por el Evangelio y su contextualización, compromiso con las Escrituras como palabra de Dios, además de subrayar la importancia del activismo social dirigido hacia el alivio de la pobreza, el hambre y la injusticia. Otros énfasis con los que todos podemos identificarnos, que vienen de los neocalvinistas, son la preocupación misionera, el alcance internacional, aprecio por las culturas y sus divergencias. Entonces, fácilmente concluimos que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separen. Pues ciertamente, pero lo cortés no quita lo valiente. Aún nos queda el trabajo duro de discernir la verdad bíblica en todos sus parámetros,
Así que vamos a destacar solo 3 puntos que pueden causar algún roce o dificultad con el neocalvinismo. Solemos discrepar de varios de los puntos básicos del calvinismo clásico, como la elección incondicional o la gracia irresistible. Pero podemos limitarnos a un solo ejemplo que también caracteriza el neocalvinismo, y es que Cristo murió solo por los elegidos, es decir, por los que Dios conoció y escogió de antemano para que fuesen suyos. Así que en el neocalvinismo, como en el calvinismo clásico, la cruz fue solo para un grupo selecto, doctrina que se conoce como la expiación limitada. Y sin embargo, más común entre nosotros es la interpretación del Evangelio que enseña que Cristo murió por toda la humanidad, doctrina que se conoce como expiación ilimitada o universal, como afirma el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, que Cristo es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, nuestro concepto de la elección es más bien como afirman Pablo y Pedro, cuando dicen que Dios no desea que ninguno perezca, sino que su voluntad explícita es que todos sean salvos, que vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y ya que sabemos que esto no ocurre así, entonces entendemos que es porque Dios permite que las personas participen en el proceso creyendo o rechazando el Evangelio, que es una doctrina que conocemos como elección condicional. Pues un segundo punto en el neocalvinismo es su presentación de la cruz, que tal como viene en el calvinismo tradicional, enfatizan la sustitución penal como casi única metáfora con que se entiende nuestra redención, dejando de lado una plétora de metáforas bíblicas que amplían y profundizan la perspectiva de la cruz. Por tanto, pierden de vista la realidad de que la cruz representa nuestro juicio humano contra nuestro hacedor, y representa la escenificación pública e histórica de nuestra rebelión contra Dios. Es decir, fuimos nosotros los que sentenciamos a Cristo a la muerte, no Dios. Y fuimos nosotros los que lo llevamos a cabo. Y a la vez, la cruz también representa la respuesta de Dios a nuestra rebelión, es decir, la encarnación de su perdón, la historización de su misericordia hacia nuestra raza perdida, en el único lugar donde podría efectuar un cambio en nosotros y en nuestra sórdida historia. Porque ahí en la cruz, Cristo triunfó sobre todos los enemigos que nos habían asediado a lo largo de la historia. Y luego comprobó esa victoria con su victoria sobre la muerte el domingo de resurrección. Pues una perspectiva más profunda de la cruz nos llevará más acertadamente a ese discipulado apasionado que el neocalvinismo también pretende. Un tercer punto que nos puede producir roces con el neocalvinismo es que ellos afirman una relación complementaria entre varón y hembra. Ahora, alguno dirá, pues no lo vemos así todos, que el hombre y la mujer fueron hechos para ser complementarios. Por supuesto que sí. Pero complementarianismo entre neocalvinistas quiere decir que los principales puestos de liderazgo ministerial son reservados para los varones. Sin embargo, la afirmación entre nuestras iglesias de la UEB tiende a ser más bien igualitaria en cuanto a los sexos, con apertura al ministerio de la mujer en todos los ámbitos del liderazgo, especialmente por la enseñanza de que en Cristo ya no hay varón y hembra, de la misma manera en que ya no hay judío y griego, esclavo y libre, sino que somos todos uno en Cristo. Gálatas 3:28. Bueno, pasamos a una segunda corriente, que es el sionismo. Y aquí tenemos que empezar distinguiendo entre el sionismo judío y el sionismo evangélico, aunque comparten muchos fundamentos en común. El sionismo judío
está especialmente comprometido con la unidad del pueblo judío, la centralidad de la tierra de Israel en su extensión histórica más amplia como fundamental para la identidad judía, y su derecho incondicional a existir sin amenazas como la patria democrática de los judíos. Trabajan a favor de la inmigración de judíos en todo el mundo a Eretz Israel y su integración ahí, y buscan potenciar el Estado de Israel basándose en la visión profética de la justicia y la paz. Sin embargo, entre evangélicos, el sionismo también forma parte de una serie de enseñanzas supuestamente bíblicas relacionadas con el dispensacionalismo, que ahora explicaremos, y con el fundamentalismo, distinguido especialmente por su literalismo bíblico, su rechazo al aporte científico a nuestro entendimiento del mundo y la dogmatización de muchos conceptos cristianos. Concretamente, los sionistas evangélicos creen que la vuelta de los judíos a la Tierra Santa y el establecimiento del Estado de Israel en 1948 representan el cumplimiento de profecías bíblicas que tenían que preceder la segunda venida de Jesucristo. Pues desde la Reforma protestante, diferentes voces han sonado a favor del regreso de los judíos a la Tierra Santa, con la esperanza de su conversión al Mesías. Se mantenía siempre la importancia de un cumplimiento literal de todas las promesas hechas a Israel como pueblo, rechazando cualquier espiritualización de esas promesas en referencia a la Iglesia. Entonces, es una característica muy prominente del sionismo que Israel y la Iglesia son vistos como entidades muy separadas, expresiones distintas del pueblo de Dios, incluso casi vistas bajo dos sistemas diferentes de salvación. Esta forma de pensar fue especialmente desarrollada en el siglo XIX por John Nelson Darby, defensor de un nuevo tipo de premilenialismo que dividía la historia del mundo en 7 periodos o dispensaciones, correspondientes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Qué conveniente, pues según Darby, Dios se ha relacionado con la humanidad en base a distintas economías o dispensaciones a lo largo de la historia. Y en cada dispensación Dios establece promesas y directrices específicas sobre las cuales el ser humano puede entrar en relación con Él. Ese penúltimo periodo era el de la Iglesia, según el esquema de Darby, que surgió supuestamente porque Jesucristo decidió aplazar la instauración del reino en su primera venida, ya que el pueblo de Israel le rechazaba, hasta llegar el momento propicio histórico para que Cristo volviese y llevase a cabo su reino milenial. Varias objeciones tendremos que poner contra el sionismo o el dispensacionalismo, que se unen. En primer lugar, impone sobre la historia bíblica un sistema de interpretación ajeno a las Escrituras y organiza esa historia según una filosofía humana que no surge de la Biblia, y de ahí saca su teología. En segundo lugar, trata la dispensación de la Iglesia, según el esquema de Darby, como si fuese un accidente de la historia. Es decir, dentro de este esquema, la Iglesia es casi un paréntesis en el plan de Dios, resultado del supuesto fracaso del reino que pretendía traer Jesús en su primera venida. Desde luego no podemos aceptar esa perspectiva de la Iglesia y la gran comisión que Cristo encomendó a su cuerpo. Una tercera objeción. Terminan hablando de 2 pueblos de Dios y de 2 caminos de salvación, por rehusar reconocer el valor espiritual de muchas promesas hechas al pueblo de Israel, que luego se cumplen en el nuevo Israel del Nuevo Testamento. La perspectiva tradicional entre bautistas Webe es que la Iglesia es el nuevo Israel, no reemplazando ni sustituyendo, sino brotando del mismo olivo santo y compuesto de todos los creyentes en el Mesías de Israel, tanto judíos como gentiles. En cuarto lugar, este sistema de pensamiento impone una interpretación
premilenialista del Apocalipsis, basándose en el sentido literalista de un libro que se presenta como visión apocalíptica, y en un solo capítulo de ese libro, de modo que su interpretación no tiene más base bíblica que un solo pasaje, lo cual no es una práctica hermenéutica fiable. Todo esto para decir que Cristo vendrá y reinará físicamente desde Jerusalén durante 1000 años después de su regreso corporal a la tierra, lo cual sucederá varios años después de que la iglesia haya sido arrebatada, y después o en medio de la gran tribulación, dependiendo de qué versión lees de esto, que por cierto se multiplican las versiones sobre estos puntos, que es otra debilidad de los sistemas premilenial y dispensacional, que no se ponen de acuerdo y se terminan inventando unas 3 o 4 veces que Cristo tiene que volver a la tierra, y establecen por lo menos 4 diferentes juicios finales. Las versiones y teorías se enredan más que una persiana en detalles que la Biblia simplemente no revela, y la especulación no avanza el reino de Dios ni el testimonio de la Iglesia. Así que recordemos nuestra necesidad de equilibrio. Es un gran desafío. Pasamos entonces a una tercera corriente, que es el neopentecostalismo, un movimiento que lleva 50 años creciendo y cruzando casi todas las líneas denominacionales. Ha hecho aportaciones positivas al diálogo intraevangélico, especialmente en cuanto a la espiritualidad, la evangelización, el papel del Espíritu Santo en la misión de la Iglesia, los dones espirituales. Ha aportado nuevas formas y nueva intensidad en la adoración a Dios, pero también ha introducido elementos que nos desafían a repensar el verdadero propósito de la adoración en relación con el discipulado y la transformación de vida. Elementos que incluyen prácticas como las caídas en el espíritu o la risa santa o señales exóticas y otras cosas ajenas a la enseñanza de la palabra. Si nuestra adoración no resulta en vidas más cristocéntricas, algo falla. Además, el neopentecostalismo introduce un cuadro de líderes que pretenden ocupar cargos de profetismo y apostolado, que a veces se alejan mucho de criterios bíblicos. Pues los bautistas defendemos el papel profético del que imparte la palabra de Dios. Así que, hermanos predicadores, tomemos en serio nuestra responsabilidad profética y entendemos apóstol como uno de esos cargos que terminó con el Nuevo Testamento, ya que los apóstoles tenían que ser testigos de la vida y resurrección de Jesucristo. Aunque sí es cierto que hay un sentido no técnico del término apóstol a veces en el Nuevo Testamento, pero esa palabra se refiere a un enviado por las iglesias, es decir, se trataba de un mandado y no de un mandatario. También el neopentecostalismo se caracteriza por la adopción de ciertas ideas originalmente asociadas con el movimiento pentecostal clásico, como el bautismo del Espíritu Santo. Aunque en la corriente actual se cree que esta manifestación no necesariamente tiene que estar acompañada del don de lenguas, sino que frecuentemente describen esta experiencia más como una nueva efusión o una liberación de ataduras. Ahora, los bautistas siempre hemos creído en el bautismo del Espíritu Santo, un evento neumatológico único e irrepetible en la historia. Ahí está en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo tomó posesión de la Iglesia de Cristo y la capacitó para su misión mundial. Y también creemos en ese bautismo descrita en 1 Corintios 12, 13, donde Pablo dice: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que habla entonces de esa incorporación de cada nuevo creyente en el cuerpo de Cristo que solo el Espíritu Santo puede efectuar. Y a partir de ahí,
reconocemos la necesidad de multitud de llenuras de parte del Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida, según Efesios 5:18. Pero nuestras diferencias sobre el Espíritu Santo no son el fin del asunto, ni lo más complicado. Otra área donde el neopentecostalismo tiende a ir más allá de las Escrituras es en cuanto a la guerra espiritual. Peter Wagner es un nombre muy asociado con los excesos en la enseñanza sobre este tema, hablando de objetos transmisores de demonios, o de detalles de las maldiciones generacionales, o de herencia transmisora de demonios, o de espíritus territoriales, de cartografía espiritual, de entrevistas a demonios y sesiones de regresión, de métodos para hacer guerra espiritual, etc. Hermanos, no negamos en absoluto la realidad de la guerra espiritual, pero mucho cuidado con temas que sobrepasen lo que encontramos enseñado en las Escrituras. En fin, el neopentecostalismo especialmente se caracteriza por una doctrina denominada palabra de fe, que implica una práctica conocida como la confesión positiva, recordativa del pensamiento positivo, que viene de un movimiento filosófico. Pero esta confesión es llevada a una aplicación teológica peligrosa. Entre sus famosos proponentes hoy encontramos a Joel Osteen, Joyce Meyer, Benny Hinn, Cash Luna, Dante Gebel, Enoch Adeboye y muchos más. Según esta doctrina, la sanidad del cuerpo y la prosperidad material son nuestras en Cristo. Solo hace falta reclamarlas con fe, es decir, confesar positivamente. Es decir, este movimiento cala hondo en contextos de pobreza y también en contextos de plenitud, porque aprovecha el hambre del corazón humano de bienestar, de seguridad y de comodidad. En efecto, es la búsqueda de cómo evitar el sufrimiento y la aflicción y, en la medida de lo posible, experimentar lo contrario, es decir, la satisfacción de todos los anhelos de nuestro corazón. Carnalmente, ¿quién no se apunta? Sin embargo, esta enseñanza es una afrenta a la iglesia perseguida. De hecho, es una afrenta a nuestro Señor, quien sufrió por nosotros y prometió que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Es decir, la enseñanza de que hemos de sufrir en el camino de la cruz proviene tanto del Señor mismo como de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Ahora, el hecho de que vamos a sufrir en el camino de la cruz nunca sirve de excusa para que despreciemos a otros que están sufriendo, o que nos olvidemos de nuestro hermano necesitado, como si fuese un ignorante o un maldecido porque no entiende ciertas cosas de la doctrina. Es el ejemplo que encontramos en Hechos, cuando había muchos que no gozaban de la prosperidad material, y los apóstoles no enseñaron nada sobre confesión positiva, sino que el remedio era que los hermanos rasgaran los bolsillos y ayudaran a los necesitados. Pues la solidaridad con el prójimo nos tiene que caracterizar como caracterizó a la iglesia primitiva y a nuestro mismo Señor, independientemente de cómo llegó el necesitado a su situación. Entonces, esta doctrina de confesión positiva se olvida de que en su soberanía nuestro Dios puede hacer que todas las cosas ayuden a bien, incluso las cosas desagradables, las enfermedades, las tragedias, el sufrimiento que sea, como la Biblia misma demuestra en el caso del aguijón de Pablo, o en el caso de Trófimo, a quien Pablo dejó enfermo en Mileto.
Ahora, si Pablo tuviera la capacidad de sanarlo, ¿cómo es que lo ha dejado enfermo en Mileto? O pensemos en Timoteo y sus frecuentes enfermedades estomacales. No me digas que a Pablo se le olvidó hablar a Timoteo de la confesión positiva. Todo este tipo de problema, hermanos, sea de salud o de otra índole, y por cierto, si es cuestión de salud, no olvidemos acudir al médico, porque Dios también usa a los médicos para ayudarnos en cuestiones de salud. Todo ello tenemos que entregárselo al Señor, aunque pidamos respecto a ello, igual que Pablo pidió con respecto a ese aguijón que tenía en la carne. Pero que estemos dispuestos a que Dios responda como a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, oremos porque Dios use nuestras aflicciones conforme a sus propósitos más altos, sea para nuestra santidad o para la transformación de nuestro carácter o para otras bendiciones más profundas de mayor alcance que muchas veces no somos capaces de visualizar. Pasemos a una cuarta corriente, la de las iglesias gay o las iglesias de inclusión. La verdad es que no podemos ser más inclusivos que el Señor Jesús. Y mientras Él mismo no excluyó a nadie de su perdón y de su ministración, tampoco aceptó el estándar del hombre en cuanto al bien y el mal. Lo que sí hizo Jesucristo fue reforzar la ética sexual de la palabra de Dios. Y esto incluyó el elevar el lugar de la mujer como hecha a la imagen de Dios y colaboradora junto al hombre en la tarea de representar a Dios en la tierra. Lo que no hizo Jesucristo fue aprobar expresiones sexuales ajenas al matrimonio entre un hombre y una mujer, entre un hombre biológico y una mujer biológica. Es decir, el estándar para Jesucristo, como en toda la Escritura, era la sexualidad binaria y el honrar el matrimonio como único lugar adecuado para el desarrollo de nuestra vida sexual. Y lo que no se conforme a este estándar representa la triste deformación del don de Dios según nuestros criterios rotos, idólatras y destructivos. Por lo tanto, la corriente gay, pro-gay, procura establecer sus propias iglesias e influir en las iglesias más tradicionales. No solo aceptan la homosexualidad y promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo con prácticas normales y buenas, sino también celebran la diversidad de orientaciones sexuales como procedente de la mano de Dios y afirmada por descubrimientos supuestamente científicos y por la psicología moderna. Se conoce como teología revisionista gay y atenta contra toda interpretación bíblica tradicional con la misma estrategia que encontramos en Génesis 3, donde a Eva se le hizo la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Es decir, procuran de la misma manera cuestionar si la actividad sexual fuera del matrimonio tradicional y conforme a los nuevos parámetros de la ideología del género, si en verdad ha sido prohibida por Dios. La misma estrategia debería servirnos, hermanos, como advertencia en cuanto a su origen y en cuanto a sus resultados destructivos. Pasajes bíblicos que enseñan con respecto a la homosexualidad son tergiversados según interpretaciones revisionistas por personas con interés en ver cosas que no cabrían en una exégesis contextualizada, histórica y objetiva. Pasajes en Levítico, por ejemplo, que claramente prohíben la actividad homosexual. Ellos dicen que se refieren solo a prostitución masculina cultica. Una tergiversación clara del texto y su contexto. La amistad entre David y Jonatán se le llama relación
homosexual, porque claro, David dijo de Jonatán que su amor era mejor que el amor de las mujeres. Pues esta interpretación es una clara imposición al texto que no pega dentro del contexto israelita. Esa sana amistad entre personas del mismo sexo, exaltada en este pasaje, es denigrada por la interpretación sesgada del revisionismo. De la misma manera, retuercen la historia del centurión que pide sanidad por su siervo amado, Mateo capítulo 8. También se le llama relación homosexual, supuestamente siguiendo patrones típicos de aquella época, y Jesús no le condena, sino asienta en sanar al siervo, tácitamente aprobando la relación. De nuevo, esta interpretación desde el silencio asume que todas las relaciones entre superiores y sus siervos serían caracterizadas así. Generalización no justificada de ninguna manera. O en Mateo 19, donde Jesús habla del matrimonio y luego de eunucos, diciendo que algunos nacen así, otros son hechos así por los hombres y otros escogen ese estado por el reino de Dios. Pues el término eunuco es interpretado por los revisionistas como homosexual, porque algunos autores de la antigüedad así lo usaban. Y supuestamente Jesús acepta que algunos eunucos, entiéndase homosexuales, sean así por orientación congénita, porque nacieron así, sin pronunciarse Jesús en contra. Otra vez, la interpretación es muy forzada, porque no hay ninguna razón para asumir que Jesús usara el término eunuco con otro sentido que el uso literal, que en efecto es determinado por el segundo grupo de eunucos que él menciona, que obviamente los que son hechos así por los hombres se refiere a personas castradas para que no puedan tener relaciones sexuales, de modo que esto es la interpretación que se ha de aplicar a aquellos que nacen así, que por deformación congénita ellos no pueden tener relaciones sexuales. Así que el contexto judío divergía mucho de ese contexto greco-romano que los revisionistas quieren imponer sobre la Biblia. Pues luego hacen lo mismo con las enseñanzas del apóstol Pablo. Romanos 1, 1 Corintios 6, 1 Timoteo 1. Según el revisionismo, o se trataba de relaciones abusivas que Pablo denunciaba, o relaciones que formaban parte de prácticas culticas paganas, o simplemente que el apóstol hacía pronunciamientos desde su contexto sociocultural y religioso que ya no tienen relevancia ni aplicación a nosotros hoy. Pues en toda esta discusión, la impresión es que los revisionistas buscan presentar los textos bíblicos de manera que no digan lo que dicen. No es una hermenéutica fiable ni sana. Y toda esta línea de interpretación forma parte de una campaña propagandística a la cual Hollywood ha contribuido con gran ímpetu y grandes inversiones, hasta en su programación para los más pequeños e indefensos. Esta campaña lleva años procurando socavar la credibilidad de la Biblia y de las iglesias que la siguen como su estándar y autoridad. La primera meta del revisionismo gay es sembrar semillas de duda con respecto a los mandamientos de Dios sobre la conducta sexual. Y su segunda meta es difamar a las iglesias tradicionales como homófobas y ridiculizar al cristianismo en general como desfasado. Recordemos, hermanos, que los mandamientos de Dios no son diseñados para oprimirnos, sino para protegernos de nuestras propias tendencias destructivas. Pues tomemos nota de ello a lo largo de toda la enseñanza bíblica. Y también tomemos nota del ejemplo tan tierno y compasivo de Jesucristo en su trato con personas que habían caído en el engaño de practicar su sexualidad fuera de los parámetros protegidos que Dios estableció para ello. Aprendamos de Él.
Jesucristo entendió nuestra susceptibilidad en el área de nuestra identidad, en el área de nuestra sexualidad. Entendió cómo nuestra ruptura en estas áreas puede llevarnos a extremos de inmoralidad y degradación. Así que a nosotros nos queda un largo camino para aprender a ser igual de tiernos y compasivos como nuestro Maestro. Pero a la vez tenemos que resistir con su ayuda el estándar de permisividad que se viene imponiendo en nuestro mundo, que solo promueve la idolatría de nuestros sentimientos equivocados. Solo así podremos actuar conforme a su imagen en nosotros, los unos con los otros, y solo así podemos proteger la dignidad humana. Así que estemos dispuestos a que nos llamen retrógrados, a que nos acusen de lenguaje de odio, y que tengamos la madurez en Cristo de no responder de la misma manera y de buscar aprender una exégesis bíblica más profunda. Pasamos a una quinta corriente, que es la de la iglesia emergente. Engloba toda una gama de esfuerzos y tendencias que surgen desde el amanecer del nuevo milenio. Su fin es repensar el cristianismo, su liturgia, su eclesiología, sus reuniones y adoración, su mensaje y sus ministerios, hasta su identidad, porque en algunos casos es casi un intento de hacer borrón y cuenta nueva. Consideran que la Iglesia y su mensaje han sido tan corrompidos por la cultura de la presentación, por la cultura del espectáculo, por la cultura de estructuras y mentalidades corporativas, y también por su propia propensión por peleas internas, sean sobre doctrina o sobre luchas por el poder. Como que se ha perdido de vista lo más importante del cristianismo. Entonces ha surgido una conversación abierta entre personas preocupadas por lo que significa el cristianismo, y prefieren llamarlo conversación más que corriente o movimiento, porque en una conversación se busca que rijan menos las estructuras formales y que haya más enfoque en las relaciones y la realidad social, también con menos preocupación por la doctrina tradicional, ya que ha sido mayormente fuente de discordia, de controversia y de división. Entonces el énfasis de la iglesia emergente se puede resumir así: el diálogo abierto y generoso ofrece más esperanza para el futuro de la iglesia que la crítica y la censura que han caracterizado el protestantismo clásico hasta ahora. Esta conversación entonces apela a la iglesia a que aprenda a ser más sensible a los cambios en la cultura posmoderna, porque muchas de las formas y expresiones de la iglesia tradicional ya no conectan con las nuevas generaciones. Pues habrá que prestar oído a semejantes consejos, hermanos. ¿No es así? Habrá que participar activamente en este diálogo y con toda la humildad que nos sea posible. Por ejemplo, según la mente postmoderna, la narrativa es mucho más significativa que las verdades proposicionales. Así que cuéntame tu historia en vez de explicarme tus principios. Igualmente, lo corporativo tiene más importancia que lo individual para el posmoderno. De modo que la naturaleza y la calidad de nuestra comunidad es de lo más relevante. También los sentimientos y emociones juegan un papel mucho más fuerte que los pensamientos racionales y lineales. Así que la experiencia personal es considerada prioritaria por encima de un concepto abstracto como la verdad. Y la inclusión es el gran valor por excelencia, mientras cualquier tipo de exclusión o intolerancia es lo más negativo que hay. Aunque si tú vienes hablando en términos de absolutos, puede que no te toleren. Pequeña inconsistencia ahí.
El modernismo de siglos pasados ahora cede en la cultura ante la llegada del posmodernismo. Y no hay nada que podamos hacer para pararlo. Arrasa con todo. Y el modernismo es visto como más rígido, enfocando la verdad versus el error, creencias correctas, confesionalismo, mientras el posmodernismo, por otro lado, es visto como más suave, más amigable, enfocando las relaciones, el amor, tradiciones compartidas, integridad en el diálogo. Entonces, se ve el conflicto para nosotros que venimos de trasfondos quizás más tradicionales. Por un lado, nuestra cultura se encuentra en un punto de inflexión y no queremos perder esta oportunidad crítica para dirigir el Evangelio de forma relevante a nuestra cultura. Pues habrá que adaptarnos, habrá que contextualizar el mensaje, habrá que escuchar más de lo que estamos acostumbrados a hacer y habrá que dialogar. Pero por otro lado, no queremos caer en el desierto del relativismo, ni teológico ni moral, porque este es el peligro, ya que ya no hay verdad absoluta y objetiva para el posmoderno. Es decir, ya no hay verdad absoluta excepto esta, que no hay absolutos. Pues otra pequeña inconsistencia. Creemos, hermanos, profundamente en hacer preguntas. Ni la teología sistemática, ni la bíblica, ni la histórica no pretenden callar las preguntas, sino que las impulsan. Pero donde el cristianismo más tradicional se tendrá que distinguir del movimiento emergente es en decir que sí hay respuestas y definiciones y límites, no solo dudas y preguntas y escepticismo. Porque en cuanto a las cuestiones como la exclusividad del Evangelio, o la identidad de Jesucristo como el Dios hombre, o la centralidad de la cruz como la narrativa definitiva de toda la historia, o el carácter autoritativo de las Escrituras, y su enseñanza clara sobre el matrimonio, la sexualidad y la ética, la corriente emergente, por lo general, rehúsa dar respuestas claras sobre estos temas. Pues nosotros tendremos que ser más humildes con nuestras respuestas, menos dogmáticos, pero no menos convencidos, no menos agarrados a la única luz que ha amanecido en este mundo. Pero luego, ¿acaso somos personas ya completadas en nuestra formación o en nuestra transformación? ¿No somos más bien peregrinos en proceso? Entonces habrá que buscar el equilibrio, ¿verdad que sí? La preocupación central para nosotros en todo esto es el posible abandono de la verdad bíblica o cualquier aflojamiento de nuestro vínculo estrecho y vital tanto con la verdad bíblica como con la vida transformada que nuestra fe histórica siempre ha implicado. Porque sin respuestas claras se puede incluso terminar con un cristianismo sin Cristo, lo cual ya no sería la fe una vez entregada a los santos. De hecho, nuestra época actual ya se está conociendo como la era de la posverdad, debido a que no se creen los absolutos, debido a tantas noticias falsas, fake news, y teorías de conspiración que hoy en día abundan, especialmente en Internet y especialmente en tiempos de coronavirus. La política de la posverdad que prevalece ya en muchos países, si no en todos, es la distorsión deliberada de una realidad en que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias subjetivas, con el fin de crear y manipular la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Pues esta realidad agudiza el desafío para nosotros. Entonces, habrá que llevar al Señor esta preocupación, esta falta de equilibrio en nuestro mundo y en nuestras iglesias y en nosotros mismos. Habrá que confiar en Él
a un nivel que nunca lo hemos probado. Habrá que aprender de Él. Aprender de Él cómo intimar más con Él, y no solo en una relación virtual, sino real. Habrá que conectar con el Señor Jesús para que nos enseñe cómo conectar mejor con nuestra cultura y nuestra sociedad. Porque el Señor Jesucristo todavía tendrá mucho más cosas que enseñarnos, ¿verdad? Cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Pues hasta aquí llegamos con esta charla para hoy. Gracias si habéis aguantado conmigo hasta el final, y que sepáis que estamos abiertos a las preguntas y al diálogo sobre todos estos temas. Amén. Que el Señor os bendiga. linkradio.es, una programación de la Unión Evangélica Bautista de España. Una convención con más de 90 años, representada por iglesias en 184 comunidades. En linkradio.es queremos fortalecer lazos y compartir el Evangelio de Jesús. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web linkradio.es. Síguenos en Facebook o llámanos al 91 123 7176. Como presidente de la Unión Evangélica Bautista de España, hablo en nombre de nuestro secretario general, de nuestra vicepresidenta, en nombre de toda la Junta, y deciros que estamos ahí orando por cada uno de vosotros, orando por cada iglesia, por cada pastor. Cada día, a través del link que nos une a la Junta, pues estamos orando y compartiendo inquietudes por nuestras iglesias, necesidades, y simplemente deciros que no estáis solos. linkradio.es, el enlace que nos conecta. Hola, soy Jonathan Bernat Ontiveros, pastor de la Iglesia Jesús Vive en la ciudad de Pontevedra. Hola, nosotros somos Salvori y Dulos desde Tarragona. Hola amigos de Lin Radio, soy Eduardo Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista en Bilbao. Me llamo Santi Guillem, soy el representante territorial del sureste. Mi nombre es Miguel Ángel, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Badajoz. linkradio.es. Vidas transformadas. Siempre tuve la intensa sensación de que estaba abrazado por la fe, por la gracia de Dios. No obstante, recuerdo muy bien el momento en que experimenté un cierto vacío, una cierta desorientación, en la que era muy consciente de que la fe de mis padres no podía ser la mía. Yo tenía que tomar una decisión por Cristo. Y mi madre, cuando le expuse mi problema, me condujo de una manera muy tierna y muy amorosa a hacer una oración y a poner mis inquietudes a los pies del Señor. Y claro, aquello cambió mi vida, porque desde ese instante he sentido siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida y la protección constante y la amistad de haber conocido a Jesucristo. Yo escuché de Jesús, del Evangelio por muchos años, pero no fue hasta un momento en mi vida donde las dificultades se multiplicaron que realmente dije, esta es la oportunidad de ver si hay un Dios. Y realmente en ese tiempo algo ocurrió en mi vida que me hizo creer que verdaderamente existía un Dios. Y desde entonces pues he ido conociendo más de Él, más relación, más acercamiento, hasta el punto que hoy en día es mi compañero, es mi ayuda, es mi guarda y es mi inspiración para vivir cada día un poquito más como Él.
Yo también pasé un momento difícil, duro, cuando todo parece que pierde el sentido y cuando todo parece que se derrumba, cuando no tienes esperanza, incluso te vienen pensamientos de locuras, incluso de suicidio. Pero hay una esperanza, hay verdaderamente, si le das la oportunidad a Dios, si le dejas demostrarte que Él es un Dios real, vivo, amoroso, todo ese vacío, toda esa soledad puede empezar a tener sentido. linkradio.es. Conéctate al gospel. Where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. linkradio.es, una programación de la Unión Evangélica Bautista de España. Una convención con más de 90 años, representada por iglesias en 184 comunidades. En linkradio.es queremos fortalecer lazos y compartir el Evangelio de Jesús. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web linkradio.es. Síguenos en Facebook o llámanos al 91 123 7176. linkradio.es. Vidas transformadas. Estar cada día enfrentándose a la enfermedad, pues al dolor, a la muerte, a los problemas de la gente, te hace a ti ser más sensible. Además, ahora que soy madre y trabajo en pediatría con muchos padres, me doy cuenta del dolor que un padre puede sentir cuando ve a su hijo sufrir. Yo soy una enfermera igual que otra cualquiera, pero cuando uno conoce a Dios tiene un poco de más perspectiva de la eternidad y entonces las cosas se entienden de otra manera. Ya que estoy ahí a pie de cama con los enfermos, sí que tengo oportunidad como cristiana en ocasiones de compartir mi fe, de decir, pues mire, puedo orar por usted, porque aunque yo no puedo hacer nada, tengo un Dios muy grande en el que creo y Él puede consolarle, Él puede ayudarle. Y la verdad es que casi siempre las personas están abiertas porque tienen necesidad. La paz os dejo. linkradio.es, una programación de la Unión Evangélica Bautista de España. Una convención con más de 90 años, representada por iglesias en 184 comunidades. En linkradio.es queremos fortalecer lazos y compartir el Evangelio de Jesús. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web linkradio.es. Síguenos en Facebook o llámanos al 91 123 7176. Como presidente de la Unión Evangélica Bautista de España, hablo en nombre de nuestro secretario general, de nuestra vicepresidenta, en nombre de toda la Junta, y deciros que estamos ahí
orando por cada uno de vosotros, orando por cada iglesia, por cada pastor. Cada día, a través del link que nos une a la Junta, pues estamos orando y compartiendo inquietudes por nuestras iglesias, necesidades, y simplemente deciros que no estáis solos. linkradio.es, el enlace que nos conecta. Hola, soy Jonathan Bernat Ontiveros, pastor de la Iglesia Jesús Vive en la ciudad de Pontevedra. Hola, nosotros somos Salvor y Ídolos desde Tarragona. Hola amigos de Link Radio, soy Eduardo Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista en Bilbao. Me llamo Santi Guillem, soy el representante territorial del sureste. Mi nombre es Miguel Ángel, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Badajoz. linkradio.es. Vidas transformadas. Siempre tuve la intensa sensación de que estaba abrazado por la fe, por la gracia de Dios. No obstante, recuerdo muy bien el momento en que experimenté un cierto vacío, una cierta desorientación, en la que era muy consciente de que la fe de mis padres no podía ser la mía. Yo tenía que tomar una decisión por Cristo. Y mi madre, cuando le expuse mi problema, me condujo de una manera muy tierna y muy amorosa a hacer una oración y a poner mis inquietudes a los pies del Señor. Y claro, aquello cambió mi vida, porque desde ese instante he sentido siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida y la protección constante y la amistad de haber conocido a Jesucristo. Yo escuché de Jesús, del Evangelio por muchos años, pero no fue hasta un momento en mi vida donde las dificultades se multiplicaron que realmente dije, esta es la oportunidad de ver si hay un Dios. Y realmente en ese tiempo algo ocurrió en mi vida que me hizo creer que verdaderamente existía un Dios. Y desde entonces pues he ido conociendo más de Él, más relación, más acercamiento, hasta el punto que hoy en día es mi compañero, es mi ayuda, es mi guarda y es mi inspiración para vivir cada día un poquito más como Él. Yo también pasé un momento difícil, duro, cuando todo parece que pierde el sentido y cuando todo parece que se derrumba, cuando no tienes esperanza, incluso te vienen pensamientos de locuras, incluso de suicidio. Pero hay una esperanza y verdaderamente si le das la oportunidad a Dios, si le dejas demostrarte que Él es un Dios real, vivo, amoroso, todo ese vacío, toda esa soledad puede empezar a tener sentido. linkradio.es. Conéctate al gospel. Cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. linkradio.es, una programación de la Unión Evangélica Bautista de España. Una convención con más de 90 años, representada por iglesias en 184 comunidades. En linkradio.es queremos fortalecer lazos y compartir el Evangelio de Jesús. Si quieres más información, visítanos en nuestra página web linkradio.es. Síguenos en Facebook o llámanos al 91 123 7176. linkradio.es. Vidas transformadas. Estar cada día enfrentándose a la enfermedad, pues al dolor, a la muerte, a los problemas de la gente, te hace a ti ser más sensible.
Además, ahora que soy madre y trabajo en pediatría con muchos padres, me doy cuenta del dolor que un padre puede sentir cuando ve a su hijo sufrir. Yo soy una enfermera igual que otra cualquiera, pero cuando uno conoce a Dios tiene un poco de más perspectiva de la eternidad y entonces las cosas se entienden de otra manera. Ya que estoy ahí al pie de cama con los enfermos, sí que tengo oportunidad como cristiana en ocasiones de compartir mi fe, de decir, pues mire, puedo orar por usted, porque aunque yo no puedo hacer nada, tengo un Dios muy grande en el que creo y Él puede consolarle, Él puede ayudarle. Y la verdad es que casi siempre las personas están abiertas porque tienen necesidad. La paz os dejo.